Tiene la palabra el diputado Pablo López. Soy Néstor Pitrola, presidente, el que va a intervenir por nuestro bloque. En este caso, los diputados del Frente de Izquierda, bueno, que hoy tenemos un nuevo integrante, que es Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, que incluso vamos a debutar como bloque único de 4 diputados. Vamos en este punto a expresar la voz de quienes nos reivindicamos socialistas y revolucionarios en esta Cámara. No somos castristas, somos enemigos históricos del estalinismo, pero en este punto, ante la muerte de Fidel Castro, que lideró la gran revolución social de América Latina, vamos a reivindicar a esa revolución social como la revolución que en 1959 incorpora a América Latina en el periodo histórico de la revolución socialista que se abre con la Revolución de Octubre en Rusia de 1917. Fidel Castro lidera un movimiento democrático de tipo nacionalista consecuente, que en primer lugar fue un gran contraste con muchos procesos democráticos de América Latina que siguieron a las dictaduras. A diferencia de Argentina, de Uruguay, de Chile, Fidel no pacta con el aparato de Batista. Fidel enfrenta el aparato de Batista, se niega a convocar elecciones en los términos del aparato de la dictadura y, luchando consecuentemente por los objetivos democráticos que lo llevaron a la Sierra Maestra, va a terminar chocando y desmantelando con todo el aparato de la dictadura. Algo que de entrada distingue a la Revolución Cubana, aun cuando todavía no había empezado el proceso de medidas de tipo socialista, de expropiación del capital, de la United Fruit, de Texaco, de la Shell, de la banca del imperialismo. Es en un único proceso de tipo revolucionario que la Revolución Cubana termina expropiando al capital y termina adoptando un carácter abiertamente anticapitalista. El momento culminante, podríamos decir, fue el momento en que Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos quienes lideraron la revolución, arman a 1 millón de milicianos para enfrentar la invasión imperialista en 1961 en Playa Girón. Momento culminante del proceso revolucionario. Luego, Fidel, que encabezó el movimiento 26 de julio, que chocó con el Partido Comunista Cubano y con los partidos comunistas de toda América Latina que le dieron la espalda a la Revolución Cubana, va a montar un régimen de poder personal donde no va a tener independencia política el movimiento obrero ni participación directa en los órganos de poder de la revolución. Comienza un proceso complejo que no tuvo exento de choques, donde se produce todo el fenómeno de la ola, el Che Guevara, hubo choques de Fidel con el aparato estalinista internacional, pero de conjunto se empieza a asimilar a la política de la diplomacia soviética y a la política en América Latina de los partidos comunistas. Esto tiene una nueva crisis en el 67-68, cuando el Che Guevara busca extender la revolución mediante la experiencia foquista en Bolivia. Vuelve a estar de espalda al Che Guevara, en este caso el Partido Comunista, y Fidel en tiempo real, en los años 67 y 68, critica al Partido Comunista por haber entregado al Che en Bolivia. Luego, sin embargo, acompañará el gobierno de colaboración de clase de Salvador Allende, su pacto con las Fuerzas Armadas que terminaron en la dictadura criminal de Pinochet, que acaba con la propia vida de Salvador Allende. Apoyó en la salida de la extraordinaria revolución sandinista un régimen
de colaboración y reconstrucción de la burguesía y la república en Nicaragua, contrario a lo que fue la Revolución Cubana del 59, 60 y 61. Para terminar, presidente, ante la muerte de Fidel, que tiene gravitación internacional como uno de los líderes de la segunda mitad del siglo XX, no solo por su enorme personalidad, sino por la vigencia histórica de la revolución socialista en el mundo y en América Latina. Y el Partido Obrero, que nació reivindicando esa vigencia histórica, la vuelve a reivindicar hoy, a homenajear a los revolucionarios, a repudiar 50 años de bloqueo, a defender incondicionalmente la independencia de Cuba y a luchar en conjunto con los trabajadores cubanos y con los trabajadores de América Latina por la unidad socialista en América Latina mediante gobierno de trabajadores en todos nuestros países. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.